hola, quienes están conectados a través del campus virtual. No podemos verlos, sí los vemos conectados y les agradecemos a todos estar aquí compartiendo con nosotros esta tarde virtual aquí, en conjunto entre dos programas de estudios abocados a los estudios del trabajo. Por un lado, el programa de Juan Manuel, no me sale la sigla. El MIDES. El MIDES Iztapalapa, ¿no? UAM Iztapalapa, quiero decir. Y el otro es el programa que aquí desarrollamos en conjunto entre la UMED, que nos está alojando, en este caso, en esta hermosa sala de conferencias, y la Flaxo Argentina. Mi nombre es Ana Miranda, yo estoy aquí solamente en carácter de, no te puedo decir anfitriona, de coordinadora general, y voy a actuar un poco como, dando las palabras. Y bueno, agradezco nuevamente en nombre del programa esta oportunidad de compartir la tarde. Juan Manuel, no sé si vos querés empezar con las exposiciones. Muy bien, en el momento en que ustedes me lo indican. Bien, se está montando la presentación que les envié. Nada más quisiera hacer unas precisiones. La presentación que les envié sobre un trabajo específico, como comentaban ahí entre ustedes, es una visión cuantitativa, estructural, pero este no es, digamos, el ejemplo más representativo de lo que se está haciendo ahora actualmente en México. Es la tradición en estudios sobre los mercados de trabajo y una visión amplia, estructural sobre la cuestión laboral, es algo que viene desde hace tiempo dándose en México, pero el núcleo, la corriente principal en los estudios del trabajo en México, por acá, va más por el lado de aplicar en los conceptos del trabajo no clásico y el configuracionismo como una estrategia metodológica alternativa. Y dentro de esta idea de avanzar sobre la visión del trabajo no clásico, precisamente sobre la que ha estado avanzando Julio, que ahí está con ustedes, bajo la idea de que la producción, de que el trabajo no clásico tiene que ver con producción inmaterial, simbólica, este problema no abordado todavía en los estudios más clásicos sobre el trabajo, la incorporación del componente subjetivo al trabajo, esa difusa separación entre esos trabajos en donde hay una separación difusa entre la fase de producción, la fase de la circulación y la fase del consumo, o la incorporación del cliente, el cliente como un actor importantísimo que juega un papel central en la construcción de la ocupación, de muchas ocupaciones. Y entonces en este sentido, pues los objetos de estudio que se están abordando ahora por acá, pues tienen que ver con el trabajo en los supermercados, el trabajo informal ambulante, los vagoneros, que por acá es un tipo de trabajo muy organizado. Poco se da en Argentina, más bien en Argentina es, por lo que he podido ver, por lo que pude ver ahora que anduve la última vez allá en Buenos Aires, es un trabajo más bien individualizado, no organizado, a diferencia de México, a diferencia de la Ciudad de México particularmente, en donde el trabajo del vagonero está muy normado, muy estructurado, muy organizado. Entonces, pues es un tipo de trabajo ya muy importante y ya ha sido un tema de investigaciones. Los franeleros, en Argentina no vi ningún franelero, pero en México ya es un trabajo muy recurrido, muy recurrente. El trabajo del taxista, el trabajo del
taxista entre comillas de Uber, el microbusero o el trabajador del volante, pues que se encarga de transportar a las personas en la ciudad. No hay microbuses en Buenos Aires, pero están estos, lo que le llaman ustedes, no recuerdo, los buses, estos que en la Ciudad de México, pues muchos millones de personas tienen que transportarse desde los alrededores de la Ciudad de México a las zonas más céntricas. Entonces, el trabajo del microbusero es un trabajo muy importante. También entra dentro de este tipo de trabajo más de corte no clásico, tomando las categorías que ha ideado Enrique de la Garza, pues está el trabajo docente y bueno, incluso el trabajo en internet, aparentemente no muy normado, pero que ya está dando lugar a investigaciones sobre los youtubers. Por ejemplo, tenemos el caso de un chico de licenciatura que ya ha sacado una tesis sobre los youtubers y ahora sobre los streamers, que son, digamos, formas de trabajo muy actuales, acorde con con la nueva era, esta era de la tecnología de la información y la comunicación. Y entonces, las preguntas que son las organizadoras centrales de los trabajos investigativos sobre las cuestiones laborales ahora en México, pues tienen que ver más con cómo se configuran ahora las ocupaciones, con el tema de la construcción de la ocupación, la construcción del sujeto, las estrategias de control empresarial, la identidad laboral, la construcción identitaria y algo como lo que está trabajando Julio, el performance laboral, y las estrategias de control en el proceso de trabajo y la resistencia de los actores, del actor trabajador, a diferencia de los viejos estudios en los que hablar de movimiento obrero o de clase trabajadora pues tenía que ver con más bien con dar cuenta de lo que hacía o las estrategias seguidas por los líderes sindicales, las conductas de los líderes patronales, los líderes de partidos políticos, esto bajo aquella noción de corporativismo o neocorporativismo. Ahora los enfoques son más sobre la subjetividad, sobre la reconstrucción de la identidad de los trabajadores, pero también no se abandonan esas inquietudes más de corte estructural, ¿no? Enrique, por ejemplo, y Marcela Hernández y un grupo de trabajo más amplio, también organizado en torno de Enrique y de Marcela, pues hemos estado trabajando ahora sobre cuestiones que tienen que ver con las multinacionales. Enrique de la Garza ya en el pasado congreso ya expuso los resultados de una investigación sobre esas transnacionales que cruzan, que atraviesan a varios países, que se han asentado en varios países como Venezuela, como Brasil, como Colombia, empresas como Bimbo, América Móvil o el Citibank, ¿no? Pero dentro de esta inquietud por conocer las multinacionales, saber lo que está ocurriendo con las multinacionales, pues está el caso de la industria automotriz en México. México se ha convertido en los últimos años en un polo atractor extraordinario de inversiones en la industria para establecer armadoras, industria automotriz terminal, y las preguntas centrales en este otro campo, en este otro ámbito de los estudios relacionados con el trabajo,
pues está la discusión muy vigente en México respecto de qué tanto contribuyen a disminuir la precariedad, por ejemplo, qué tanto contribuyen estas empresas transnacionales, ahora específicamente las automotrices, a un desarrollo, un auténtico desarrollo nacional en la cuestión tecnológica, en la aportación de nuevos conocimientos o en innovación tecnológica. Las preguntas van en ese sentido, ¿qué tanto realmente contribuyen a mejorar la situación de los trabajadores en México? Hay una discusión relativamente fuerte, vigente en México sobre estas cuestiones. Hay parte de las investigaciones en el sentido de que estas empresas pues están efectivamente contribuyendo más en el tono del discurso, digamos, progobiernista y proempresarial, están abonando a la idea de que estas empresas, estas armadoras, están contribuyendo a mejorar las condiciones de trabajo, particularmente los salarios, y a que el hecho de que lleguen empresas a establecerse en México, multinacionales, con altas tecnologías, de alguna manera, como una especie de fuente, se va a regar, va a esparcirse parte de ese conocimiento hacia otras empresas o dentro de la misma o dentro de las mismas empresas hacia los trabajadores, de modo que se tiene la esperanza o algunos investigadores tienen la esperanza de que a la larga sea benéfico en cuanto al desarrollo tecnológico propio nacional. Hay otra corriente de investigaciones que más bien son pesimistas, en el sentido de que pues parece que no están mejorando, no van a contribuir a un desarrollo nacional tecnológico propio, más bien como que somos sobre todo maquiladores, básicamente maquiladores, pero que las altas tecnologías finalmente, el desarrollo tecnológico elevado finalmente se va a quedar y va a seguir estando en las metrópolis o en los centros de desarrollo internacionales de estas empresas. Tampoco se tienen muchas esperanzas sobre el abatimiento, el abatimiento de la precariedad o la mejora en las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en estas empresas. Sobre este segundo tipo de estudios que ubican como objeto de interés a las multinacionales, en ese contexto está esta presentación que yo preparé para esta ocasión. Espero que quede más o menos claro en dónde se inscribe esta investigación en el contexto de todo lo que se está haciendo aquí en México, ¿no? Y entonces, ya. Entonces, para contextualizar la cuestión de las... voy a apagar mi celular porque me está distrayendo. Y entonces, la cuestión de por qué por qué es atractivo México como espacio propicio para desarrollar negocios de empresas automotrices terminales, pues habría que, primero hay que ver el por qué tanta importancia tienen este tipo la industria automotriz, qué tanta importancia tiene en el ámbito internacional, en el ámbito nacional.
Primero, pues hay que reconocer que la industria automotriz contribuye de manera importante al Producto Interno Bruto Nacional. En esta gráfica está por el orden del 3% su contribución al Producto Interno Bruto Nacional, afectado por los vaivenes, ciertos factores que influyen, factores internacionales que influyen, como la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio allá por los 80s, luego la crisis financiera global hacia el 2008, ahí hay caídas, pero luego pues incrementos considerables hasta ahora, que ya anda por arriba del 3% su contribución al Producto Interno Bruto per cápita, y pues ya andaremos pegándole al 4%, calculo yo. Entonces, su contribución es muy importante, afecta las cadenas los encadenamientos productivos, afectan o influyen en 157 de las 259 actividades económicas. Esta importancia de la cuestión automotriz en México, pues de alguna manera, pues tiene que ver muchísimo con el hecho de que, sí, perdón, sí. Te quería hacer una pregunta, hola. Adelante, adelante. Y después me presentaré porque tengo una estrecha y larga relación con la UAM Iztapalapa, con Enrique Marcela, pero la pregunta que yo te quería hacer es, estos encadenamientos con las 157 o 159 sectores, sí. ¿Cuánto es nacional y cuánto es importado? Bueno, la integración nacional ha sido una inquietud que se ha dejado de lado durante las últimas décadas. En el pasado, la inquietud era de llegar a un 75% de integración nacional, pero eso es algo que se ha perdido. Ahora yo creo que andará, si llegamos al 30% es mucho. Si realmente el componente de integración nacional es relativamente reducido. Principalmente son diseños externos. Bueno, sí hay una inquietud porque lleguen empresas proveedoras de autopartes a México. De hecho, las nuevas armadoras, las armadoras que se están instalando ahora, como Audi en Puebla, consideran como un aspecto, casi la negociación para establecerse ellas, implica a la vez una negociación para que se establezcan una buena parte de esas empresas proveedoras de las armadoras terminales. Pero aún así, el componente de integración nacional pues es relativamente bajo. Bueno, de nada. Bueno, entonces, continuando, ¿por qué es un polo atractor de inversión extranjera en la cuestión automotriz? Bueno, pues estamos muy cerca de Estados Unidos. Ese es uno de los factores más importantes, digamos, estamos muy cerca de Estados Unidos. Pero no solo eso, bueno, otro de los aspectos muy importantes es a los que voy a ir más adelante avanzando, es que bueno, continuando con esto de los de por qué la ubicación de México es estratégica en este sentido. Bueno, Estados Unidos es el principal importador de automóviles del mundo. Nosotros estamos cerquita de Estados Unidos. De hecho, nosotros pues estamos proveyendo del 26, alrededor del 26% de las importaciones de automóviles de Estados Unidos, muy por encima de Japón, de Canadá, de Alemania. Bueno, no tanto de Canadá, más de Japón, de Alemania.
Y esto, bueno, aquí en este gráfico aparecen precisamente todas las armadoras que ya están establecidas en México, pero pero hay muchas armadoras, muchas naves de armado automotriz que se han instalado o se están instalando a partir del 2000. Tenemos el caso, por ejemplo, el de Kia, es muy reciente, apenas está en ciernes su apertura. Audi está abriendo este año, BMW en San Luis Potosí está está en construcción la planta, pero ya entre 2017 y 2019 pues estará arrancando. Mercedes-Benz e Infiniti que estarán iniciando producción en estos años, en plantas de Nissan allá en Aguascalientes, pues también son de esas empresas, de esas nuevas empresas que están siendo, de esas nuevas armadoras que están siendo atraídas, ¿no? Este es el mapa de México y bueno, como ustedes pueden ver, prácticamente todos los estados del norte, los que colindan con Estados Unidos, tienen plantas automotrices, algunas ya muy viejas como las de Ford, y en el centro y en Puebla, más cerca del Distrito Federal, en Puebla, están plantas ya antiguas, Volkswagen, pero a la vez combinándose con nuevas, como la Audi, como Honda en el Bajío, por acá en Guanajuato, Honda también en Jalisco, y bueno, así está el mapa de la distribución de las armadoras en México. Otro de los factores atractores de las inversiones en la industria automotriz terminal, pues como ya lo empezaba a comentar, pues es sin lugar a dudas los bajos costes salariales o los bajos costes laborales. Aquí en este gráfico, por ejemplo, mientras se ve claramente que mientras en México prácticamente no ha aumentado el costo laboral, anda en $6.21 PPA, en comparación muy por debajo, en comparación incluso con Brasil, que andará por alrededor de los $16 PPA. Corea en aumento, no encontré datos de Brasil históricos, pero ahí en ese nivel estaba en el 2007. Corea con incrementos importantes, un aumento importante en el costo hasta 2007 en 24.53, y bueno, Estados Unidos y Canadá por ahí alrededor de los $33-35 PPA. Entonces, pues el salario, ese ha sido un argumento de los investigadores automotrices, que ese es un aspecto muy importante, fundamental para entender por qué México se ha convertido en un polo atractor de inversiones en la industria automotriz terminal. Pero hay otros, realmente yo con sorpresa cuando empecé a ver esto encontré, bueno, aparte de las facilidades fiscales, eso ya lo sabemos, las exenciones de impuestos, como un impuesto que hay por acá, el 3% sobre lo que gastan las empresas en pago a los trabajadores, hay que pagarlo como impuesto. Pero también hay exenciones sobre la adquisición de inmuebles, sobre el predial, por lo menos durante algunos años, 5 o 6 años. Pero luego ahora me encuentro con sorpresa que hay otros aspectos que ayudan a entender por qué México y algunos estados específicamente pues son los atractores de inversión de esta naturaleza. La donación de terrenos, por ejemplo, Audi si bien tiene 720 hectáreas,
para todo ese desarrollo industrial. Solo 400 son para la propia nave industrial donde se da el armado de los automóviles, 400 hectáreas, pero esas 400 hectáreas el gobierno aparte se comprometió no nada más a donarlas, sino a hacer obra de preparación, nivelación del terreno, por ejemplo. Incluso 90 hectáreas de los proveedores y otras, otras 230 hectáreas para hacer un desarrollo de lo que le llaman una ciudad modelo Audi, en donde pues estarían asentados los trabajadores de todos los niveles para dar servicio a la Audi, al armado de los Audi. Y no solo eso, pues también la construcción de centro de capacitación, de infraestructura carretera, bueno, eso es lo que hace todos los gobiernos, infraestructura carretera, pero además hospitalaria, para además bomberos y estaciones de policía. Pero hay otros dos elementos que están en ese contrato, digamos, entre la Audi y el gobierno, la prohibición de instalar otras armadoras en la zona y la labor de preselección por parte del gobierno de personal. Entonces, del personal que entraría a Audi. Entonces, todo eso contribuye a explicar de manera adicional por qué pues, finalmente se están instalando tantas plantas armadoras en México. Ahora, concretamente sobre esta visión, digamos, más estructural, cuantitativa, ¿qué es lo que hemos encontrado? Las preguntas centrales, pues nosotros hemos querido ver si tiene ventajas el trabajo en la industria automotriz terminal en comparación con autopartes y con el conjunto de la manufactura, y también hemos querido observar qué transformaciones ocurrieron en los últimos años, los 15 años que es el horizonte en el que abarcó este estudio. Para esto utilizamos diversas fuentes oficiales. En México el desarrollo de estadísticas oficiales está muy consolidado y es muy respetado y se considera que son fuentes de información fiables. Entonces utilizamos los censos económicos en tres momentos, levantados en tres momentos, encuestas en hogares, las encuestas que tienen que ver con las cuestiones laborales, como la encuesta nacional de ocupación y empleo, que vino a sustituir a partir del 2005 a la encuesta nacional de empleo. Esas fuentes son las que utilizamos para intentar contestar esas preguntas. ¿Qué indicadores referidos a calidad laboral enfocamos? Bueno, el outsourcing, la extensión de la jornada, las prestaciones y el reparto de utilidades. En México, no sé si en Argentina, pero en México el reparto de utilidades es algo muy común. Bueno, es un concepto común desde hace históricamente, es algo que ocurre aquí en México. Se les concede a los trabajadores el 10% de lo que las empresas reportan como utilidad al cierre de cada ciclo fiscal. También vimos cómo están las remuneraciones, la estabilidad contractual y la sindicalización. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Así como gran conclusión general, bueno, encontramos que la calidad del trabajo en la industria automotriz terminal, si bien se ha deteriorado, no de una manera considerable, pero sí notamos que se ha deteriorado, sobre todo en los últimos años, pero aún así sigue siendo beneficioso para los trabajadores trabajar en las plantas armadoras, más que en las autopartes y más que en la manufactura en general. Eso pues es algo muy reconocido en México, que el trabajar en la industria automotriz pues tiene mayores ventajas que en el resto de la manufactura. Y esto ha ocurrido, esta cuestión del deterioro ligero
en la calidad del trabajo en la industria automotriz terminal ha venido acompañado de un crecimiento extraordinario del mercado de trabajo en la industria, en esta industria. Ha crecido cerca de 2/3, tanto en la terminal como en las autopartes. También a lo largo de estos años continuó la incorporación de poblaciones relativamente más jóvenes que en la manufactura y más escolarizadas. ¿Sí? Y la participación femenina ha crecido prácticamente, no aparecer la participación femenina, muy baja, alrededor de un 1%, poco menos de un 1%, ha llegado bueno, no supera la participación que se da en la manufactura, pero en la manufactura en general, pero sí se ha acercado bastante. Vamos a ver las cifras concretas más adelante. En cuanto al outsourcing, bueno, las facilidades para contratar por outsourcing se incrementaron en los últimos años, particularmente a partir del 2013, si no mal recuerdo. Todavía es algo que no se refleja aquí en la gráfica. Ahora seguramente está por arriba la proporción de trabajadores contratados en outsourcing, pero aún así pues ya se veía aumentar, por ejemplo, en la industria automotriz terminal hasta el 7.5% en 2013, cuando prácticamente no había. En las otras, ¿sí? En la manufactura y en las autopartes, pues ahí ha crecido mucho más. Entonces, en cuanto a outsourcing, pues se comporta mejor la industria automotriz terminal. La jornada semanal igual, las jornadas semanales tienden a ser un poco más bajas en la industria automotriz terminal que en las otras dos contra las cuales estamos comparando, la manufactura y las autopartes. Juan Manuel. Sí, perdón, sí, ya se me agotó el tiempo. Sí, claro. Bueno, entonces en general, sí, en general podemos ver que se comportan mejor en cuanto a beneficios para los trabajadores o menos perjuicios para los trabajadores las industrias automotrices terminales que la manufactura y las autopartes. En cuanto a prestaciones sociales, igual, muy por arriba la industria automotriz terminal, los sueldos y salarios también muy por arriba, aunque hay que tomar con cuidado estas cifras están un análisis paralelo nos ha llevado a la conclusión de que la fuente, los censos económicos, si bien son confiables, no son tan válidos, ¿no? Porque las cifras que muestran están como al doble, aproximadamente al doble de lo que registran otras fuentes como las encuestas en hogares. Pero bueno, como para ver la tendencia, como ahora para ver tendencias, sí son aceptables. Bueno, hemos encontrado que el salario, mientras el salario empezó aumentando a principios de la década, al llegar a la crisis del 2008, hacia el 2008 y por ahí, hay una caída del salario, mientras la tasa de ganancia de las empresas, si venía, al principio venía subiendo, luego igual que el salario bajó, pero la productividad más o menos se mantuvo. La productividad o ha aumentado en estos tiempos o se ha mantenido según las distintas mediciones, mientras que el salario ha venido después a partir de mediados de la primera década del siglo, pues ha venido a la baja, sobre todo luego con la crisis, y así ha venido bajando hasta el 2013, que es el registro que tenemos aquí. Mientras la productividad, pues la tendencia ha sido hacia arriba,
y la tasa de ganancias, si bien se estancó, tendió a bajar con la crisis, pues nuevamente hay una recuperación. Entonces, pues en conclusión, pues vemos que los salarios pues sí se están deprimiendo, se han venido deprimiendo a pesar de que la tasa de ganancia y la productividad del trabajo pues parece que al final del periodo pues ha venido al alza, ¿no? En contratación estable, que es otro de los indicadores de calidad laboral, este tipo de contratación por tiempo indefinido, ¿sí?, en contraposición al trabajo eventual o por proyecto, bueno, pues vemos que en la industria automotriz terminal está muy por arriba, en 2014 anda por el orden del 84% en comparación con el 60% de la manufactura en general. La sindicalización no es muy elevada, anda por el orden del 30% ahora, pero ha venido a la baja, y está muy por arriba, alrededor del doble de la manufactura. La jornada extensa, hay mucho menor jornada extensa en la industria automotriz terminal que en la manufactura. El aguinaldo, el dar aguinaldo a final de año a los trabajadores es algo que prácticamente se da en la industria automotriz en la mayoría de los casos, a diferencia de la manufactura, que no llega al 80%. La seguridad social es prácticamente muy cerca del 100% en la industria automotriz, en comparación con un entre 73 y 74% de la industria manufacturera. Las vacaciones pagadas también es algo que ocurre muchísimo más frecuentemente en la industria automotriz que en la manufactura, como se puede ver aquí, 94 contra 70%. El reparto de utilidades, 79% contra 46%. O sea, como pueden ustedes ver, en todos los indicadores está la industria automotriz, en este caso la industria automotriz terminal, observada específicamente cuando tenemos la fuente para observar específicamente a la industria automotriz terminal. Siempre la industria automotriz terminal o la industria automotriz en general, en donde están incorporadas también las autopartes, se comporta mucho mejor en los indicadores que la manufactura en general. El acceso, el darle SAR, el darle la posibilidad de que los trabajadores accedan al sistema de ahorro para el retiro, eso es el SAR en México, mientras en la industria automotriz, aunque viene a la baja, pero todavía sigue siendo importante, un 89% contra un 66, cerca de un 66% en la industria automotriz. Esto dentro de un contexto en el que el mercado de trabajo en la industria automotriz terminal y de autopartes, como les comentaba, crecieron alrededor de 2/3 en el periodo de 1998-2000 hasta 2013-2014, y en el que la plantilla de los trabajadores en la industria automotriz es más joven que en la industria manufacturera en general, y es más educada la plantilla de trabajadores, un 10.6 años de escolaridad contra 9.8, casi un grado de escolaridad, no es despreciable en comparación con la industria manufacturera. Y la participación femenina, como les comentaba, que ha venido en ascenso, la participación de las mujeres, de
de 4% a 13.5%. Bueno, aún está lejos del registro de la industria de autoparts y la industria manufacturera, pero bueno, ha habido un aumento en la participación relativamente importante. Y bueno, pues básicamente eso es todo en mi presentación. Espero no haberme pasado en el tiempo. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que así debí de haber empezado mi exposición. Gracias por la invitación y muy interesante esta experiencia online. Bueno, gracias nuevamente, Juan Manuel, por la exposición y por estar aquí con nosotros. Quiero presentar ahora a Marta Novik. Ella está sentada al lado mío y es una persona muy importante para nosotros porque actualmente no solamente por su trayectoria entre los estudios de trabajo, que ha sido reconocida por la Asociación de Estudios de Trabajo en el último congreso. Con Enrique. No solamente claro. por eso, sino porque actualmente está dirigiendo el CITRA, que es un instituto de investigaciones que funciona aquí en Lumet. Es una experiencia muy interesante de asociación entre el sector sindical y el sector académico en relación a la investigación. Y esto es en materia de innovación y Marta lidera este proyecto de una forma muy interesante. Así que la dejo ahora. Gracias. Yo voy a cambiar todo lo que iba a decir Juan Manuel a raíz de tu presentación. Oh, perdón. Mejor para establecer. Bueno. Porque entre las pocas ventajas de ser vieja es haber trabajado en muchos temas, y uno de mis temas en los que trabajé mucho tiempo fue industria automotriz. Así que siempre la sigo, digamos. Y pero bueno, a ver, yo primero te voy a contar un poco qué es esta universidad, que es una experiencia también única, y el centro, como decía Ana. La universidad es una universidad, es la primera Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, que está financiada por los sindicatos. O sea, esta tiene por objetivo de brindar formación universitaria con muchas facilidades y con carreras muy innovadoras, básicamente a los hijos de los afiliados sindicales, y en el cual cursan personas de un espectro amplio de los sindicatos, y desde el sindicato madre es el sindicato de trabajadores de edificios de renta, digamos los encargados de edificio, y después hay 40 y pico de organizaciones sindicales que están asociadas. Entonces podés tener desde alumnos o carreras para trabajadores de aeronavegantes, o sea, personal de aviación, o trabajadores, hijos de trabajadores de edificios, o de la Unión Obrera Metalúrgica, o de docentes. O sea, solo un 15% de la matrícula de la universidad es que viene fuera de los sindicatos. Y acompañando este proyecto, se creó el CITRA, que es un Centro de Innovación de los Trabajadores, que es un centro de doble dependencia del CONICET, que es como vuestro CONICET, digamos, y la UMED. Entonces, es un centro CONICET en el sentido de tener investigadores CONICET, responder a las lógicas y proyectos de investigación, pero también algunas otras áreas más innovadores, con investigadores que no necesariamente son investigadores CONICET. O sea, tenemos una fuerte circulación de estudiosos, de investigadores de distintos temas. A mí yo preparé un poco una cosa sobre el tema de los estudios en América Latina desde alguna perspectiva. A ver, yo lo voy a decir muy sintéticamente, que es lo que me interesa.
mi objetivo, pero después quiero en la diferenciación con México, que me parece importante, digo, porque el sur y el norte en América Latina tuvieron estrategias y situaciones en relación al mercado de trabajo muy diferentes. Yo quería señalar en mi presentación dos temas que me parecen claves. Uno es por qué uno sigue pensando en el trabajo como un elemento central, más allá de si sea clásico o no clásico, digamos, en la concepción de Enrique, porque en realidad el trabajo apunta a dos objetivos centrales. Por un lado es, como tú bien decías, tiene que ver con la identidad, con el lugar de la persona en la sociedad. El trabajo es el que da ciudadanía porque también da derechos, ¿no? Este es un tema fundamental y es muy importante. Pero el trabajo es además un factor, el trabajo y los salarios, es un elemento fundamental que tiene que ver con la igualdad. En un mundo que es cada vez más desigual entre países y más desigual al interior de los países, la distribución del ingreso funcional, o sea, cuánto ganan los trabajadores y cuánto ganan los empresarios, digamos, por decir cuánto ganan los propietarios del capital y cuánto la fuerza de trabajo, de alguna forma es uno de los principales factores que afectan a la igualdad o por el contrario al aumento de la desigualdad. Y creo que América Latina, y este es el segundo factor que quería yo señalar, América Latina, recuperando el concepto de trabajo, recuperando el concepto de empleo, por lo menos la parte importante de los países del sur del continente, generando trabajo protegido, trabajo registrado, volviendo a poner el trabajo como un elemento central de las políticas y no solo como una variable dependiente o como un factor dependiente de las políticas macroeconómicas, lo que muestra es cómo la política en el sentido mayúsculo, la política en el sentido del rol del Estado, de cómo el trabajo es considerado en el marco de las acciones políticas de los gobiernos de nuestros países, son los que de alguna forma definen cuál es este rol del trabajo, la centralidad o no del trabajo, que es un poco el título del Congreso, y además es notable, yo lo señalé un poco en la ponencia al final, que el título del trabajo se generó 2 años atrás o 3 años atrás, ¿no? Donde estaba claro que había una centralidad del trabajo, por lo menos en América Latina. Y cuando hicimos el Congreso este año, estaba claro que el trabajo había perdido esa centralidad. Y esa centralidad se había perdido por cambios claramente de la política, ¿no? Digamos, entonces, si pensamos que Brasil hizo una congelación de todo lo que son gastos sociales para los próximos 20 años, está claro que son las políticas las que definen un poco la centralidad del trabajo y demás. Entonces me parece que este tema, es decir, que uno cuando habla de trabajo, digamos, cuando hacemos sociología del trabajo, economía del trabajo, no existe el concepto de neutralidad o de objetividad, ¿no? Primero porque hay un sector que es mucho más débil que el otro, pero lo que yo quería con muchos desarrollos era esto, mostrar estos dos puntos, cómo el trabajo es central para un modelo de igualdad y cómo la política tiene un rol importante en cuál es el rol del trabajo en el conjunto social y en el conjunto de las instituciones. Entonces, ahí me parece, digo, muchas de las cosas de tu exposición, algunas me sorprendieron mucho y otras me ratificaron esta fuerte diferencia entre los países del sur y del norte, ¿no? Y por ejemplo, algunas cosas que son claras. En los 90, mientras el sur de América Latina se desindustrializó, ¿no? Básicamente
se perdió empleo, se desarmaron industrias, se desarmaron cadenas de producción. México tuvo un proceso de industrialización centrado en esto que vos decías, en la cercanía con Estados Unidos, los procesos de maquila, lo cual muestra diferencias. Es decir, también muestra que, en algunas de las políticas o de las teorías que señalan que las estrategias pueden ser manejadas por los salarios, ¿no? Es decir, o por la ganancia, estas dos, wage lead o profit lead, y siempre ahora los nuevos gobiernos hablan mucho del proceso de exportación y de la necesidad de exportar y de exportar con valor agregado y de la industrialización. El ejemplo de México muestra que se puede exportar con valor agregado, procesos industrializados, objetos industrializados, pero no necesariamente eso genera un desarrollo muy fuerte del país ni mejora la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, me parece que estas comparaciones, ¿no?, con México siempre son interesantes para ver algunas cosas. El otro tema que es interesante es este tema del trabajo clásico al trabajo no clásico, ¿no? Es decir, en realidad siempre fue interesante el planteo del trabajo no clásico porque en realidad el concepto de trabajo clásico casi se refiere exclusivamente al trabajo industrial y al modelo de la revolución industrial. Porque después, cuando aparecen los servicios, no solo estas nuevas ocupaciones, sino que en general los procesos de servicios y demás están cambiando el modelo de trabajo no clásico. Pero me parece que es interesante que los procesos, mientras en los 90 tuvimos un proceso de aumento de trabajo no clásico y básicamente precarizado, tanto en México como en nuestros países del sur, en los últimos años, en la primera década del siglo XXI, hubo un proceso, por lo menos en el sur, de asalarización. O sea, la mayor cantidad de trabajo creado fue de trabajos asalariados. Y acá, me parece, entonces yo lo que quería marcar en esto es este proceso más conceptual, si querés, de los diferentes tipos de trabajo no clásico, más protegidos, menos protegidos y demás, como lo que son los procesos de precarización y estos trabajos que vos habrás escuchado en el Congreso de algunos sectores. A ver, pero lo increíble es que lo pensé escuchándote no antes. Primero, a ver, la Argentina, otra diferencia fuerte que tiene Argentina con México es el poder sindical. Mientras México en algún momento que tenía casi un poder corporativo mucho mayor que el argentino, lo fue perdiendo, la Argentina sigue teniendo un poder sindical importante, una tasa de afiliación importante, a tal punto que estos procesos me parece que de trabajadores no clásicos, digamos, este tipo se empiezan a agrupar de una manera diferente y se agrupan en algunas instituciones, algunas de las cuales es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Entonces, hay una caracterización que mezcla muchas cosas, mezcla los famosos cartoneros, trabajadores agrarios, pequeños trabajadores agrarios, sectores informales, y el proyecto político es casi construir un sindicato
de este sector, ¿no? Es decir, no la misma línea que sindicatos de informales que tiene Paraguay, por ejemplo, pero que de todas maneras la modalidad organizativa que adoptan tiene una marca sindical importante, ¿no? Esto me parece, digo, primero esta preocupación por este tema de la economía social, la economía popular, que nunca está muy clara la diferencia, a partir de cierta concepción de que hay núcleos del mercado de trabajo que muy difícilmente van a integrarse, ¿no?, al mercado formal. Y si nosotros pensamos incluso históricamente en la sociología del trabajo, pensemos que mucho antes a que nosotros empezáramos con el tema de los estudios del trabajo, la sociología del trabajo en América Latina era una sociología del sindicalismo, porque el sector o la unidad de análisis importante o central eran los sindicatos, ¿no? Cosa que después virtualmente desapareció. En la Argentina, en los congresos de estudios del trabajo, y creo que lo mismo si vemos un poco la historia, el sindicalismo baja y sube según lo que pasa en la realidad, ¿no? Pero me parece que este tema del modelo de agrupamiento de esta economía informal, o por lo menos de las dirigencias, nos marca que insisto, lo pensé mientras vos hablabas, pensé cuál es la diferencia en esto. Nosotros tenemos un 33% de asalariados informales, pero si nosotros tomamos al conjunto de los ocupados, este núcleo de informalidad se agranda, y es más del 40%, casi el 50%, no me acuerdo justo los números. Y el otro tema que me parece un poco en relación a lo que planteaste de la industria automotriz, a mí me sorprendió mucho, porque es cierto que en general todos los estados protegen y subsidian a la industria automotriz de alguna manera. Ahora, cuando contaste el tema de las exenciones, me pareció un poco exagerado, digo, desde la perspectiva, porque esto nos habla, del rol del Estado, y me parece que acá estamos jugando, me parece que la industria automotriz es un muy buen ejemplo para ver cómo analizar el rol del Estado. Yo te cuento un poco algunas cosas generales de la industria automotriz en la Argentina. La industria automotriz era una industria muy atrasada tecnológicamente, pero con una alta integración nacional. Y en los 90 viene un proceso de cambio importante, y empiezan es decir, durante la dictadura militar hubo muchas empresas multinacionales que fueron tomadas por los grandes grupos industriales argentinos. En los 90 vuelven las empresas internacionales, digamos, las casas matrices, las recompran, ¿no?, y se instalan nuevas plantas. Y se produce, quizá la industria que tiene un grado mayor de modernización, no tanto tecnológica necesariamente, pero sí en organización del trabajo, y sí en relación con los proveedores. Pero, y tuvimos modelos tipo Volkswagen del consorcio modular, replicando lo que se hacía en España y en Brasil. Pero el problema, y entonces hubo grandes cambios, hubo cambios tecnológicos, hubo nuevas negociaciones colectivas muy modernas,
tan modernas que se hacía la negociación colectiva entre el sindicato y la empresa cuando todavía no había trabajadores. Entonces ya estaba como el nuevo modelo de relaciones laborales puesto, negociado el sindicato y la empresa sin trabajadores. Pero lo que fue pasando, con los procesos de apertura, es que cada vez el componente nacional fuera menor. O sea, y esta industria de fabricación, como tú bien decías, se transformó en una industria de ensamble. Además, donde los componentes de mayor valor agregado venían de afuera o de la misma casa matriz, digamos, era más comercio intrafirma, digamos, ¿no? Siempre me acuerdo de un estudio que hicimos en los 90 y que en motores solo el 12% era nacional, o sea que había un 88% que era extranjero. Ahora, bueno, de hecho hicieron un nuevo acuerdo, es el único sector industrial que empresarios y sindicatos hicieron una nueva ley con mayor integración nacional. Mayor integración nacional no significa que sean empresas nacionales, sino que pueden ser las autopartistas globales instaladas en el país. A tal punto que en este gobierno, que es de clara postura de apertura, recibió una crítica y una queja del OMC por este tema. Pero mi pregunta es la siguiente. A ver si entendí bien lo de Audi, porque, a ver, para la industria automotriz, los costos laborales son un chiste, digamos, los costos laborales no inciden en su costo total de los factores. O sea, yo me acuerdo el transporte de lo que una planta de estampado hacía en España a la Argentina debía ser un costo mucho mayor que pagarle el salario a los trabajadores. O por ejemplo, te cuento una anécdota. Volkswagen viene con toda la idea de hacer outsourcing, ¿no? Entonces están trabajadores de distintos sindicatos haciendo tareas en la cadena. El sindicato automotriz dice, no, pero todo trabajador que entra acá va a tener el mismo salario que si fuera un trabajador automovilístico de terminal. Con lo cual toda la idea de una reducción del costo laboral se diluyó. Entonces empiezan a pensar, y vienen las épocas de la crisis con Brasil, comercio con Brasil y demás, y dicen, bueno, a ver, entonces había toda una subcontratación al tema de logística. ¿Y qué pasa si reducimos la logística? Entonces, o sea, hacemos insourcing. Y si hacen insourcing era un ahorro de $1 millón mensuales. Cuando simultáneamente por una compra mayor a $50.000 tenían que pedir autorización a la planta madre que era Brasil, digamos, para tener idea de las proporciones estiladas. Entonces, si consideramos que el costo laboral no es tanto, más allá de que es cierto que buscan costos laborales, yo creo que buscan más flexibilidad laboral que un tema de salarios. A ver si entendí bien lo de Audi, ¿no? Es decir, desde las hectáreas le hacen el trabajo preparatorio para la construcción de la nave, ¿sí? ¿Es así? Así es, sí, así es. Así es. Y hay 230 hectáreas donde van a construir una ciudad, el Estado, para los trabajadores de Audi. Así es. La capacitación se la da el Estado. La capacitación va a ser administrada, va a haber es un centro de capacitación construido por el Estado, pero administrado ese centro de capacitación por la propia armadora. Eso es. Y si yo no entendí mal, y un trabajo de preselección de personal. Y eso hace el Estado.
Estado. Eso es lo que ha hecho el Estado. En el caso de Audi, en Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla se ha encargado precisamente de hacer una labor de preselección de personal que finalmente le da el visto bueno, o finalmente ese es como el primer filtro. Pasará a un segundo filtro ya por selección de la propia planta, y ya enviaron a muchos trabajadores a los que irán a contratar, o los que contrataron posteriormente como trabajadores, a capacitarse a Alemania, pero el filtro inicial fue el de la Universidad de Puebla. Uh-huh. Mi pregunta, Juan Manuel, es en términos de costo-beneficio, ¿no? Digamos, para un Estado. Nosotros también en los 90 llegamos a financiar a los trabajadores de Toyota, por ejemplo, porque era un nuevo emprendimiento y la ley de empleo marcaba que nuevos emprendimientos se hacían. Entonces estamos financiando a empresas como Audi o como Toyota o como multinacionales, es decir, la decisión del Estado seguramente, digamos, quitándole recursos a otras cosas. Digo, porque esto es lo que a mí me sorprende. Porque por más que haya crecido 2/3 partes el empleo, ¿no? Digamos, que te quería preguntar también cuánto es en términos cuantitativos. O sea, son 4.500 empleos en la planta de armado. Vos hablaste de 2/3 partes más general, ¿no? Sobre el conjunto del sector autopartista, de automotriz. O solo en Audi. Las autopartes, bueno. No, solo en Audi, 4.500. Bueno, a ver, a mí es cierto, te digo, agrego otra cosa de comparaciones de Argentina a México. En un proyecto que hicimos con Flaxo México y el Colegio de la Frontera Norte, sobre un proyecto anterior al que empezó Marcela, digamos, son distintos proyectos, sobre empresas multinacionales y el tema de la gestión de relaciones laborales, ¿no? Empleo y relaciones laborales en las empresas multinacionales. Y ahí también encontramos muchas diferencias entre Argentina y México. De todas maneras, digo, no, ahora no me acuerdo, pero había muchas diferencias, ¿no? Muchas diferencias muy relacionadas con esto que hablábamos, en las empresas que exportábamos. Las nuestras son empresas que están menos en las cadenas globales de valor. Son más, las multinacionales en México están más focalizadas en la manufactura, las nuestras vienen más por los recursos naturales y en los 90 por las privatizaciones. Digo, en esto hay algo que no cierra, según mi mirada, por ahí, que es, me parece que esto nos lleva a replantear y a repensar mucho más el rol del Estado y los subsidios del Estado en relación a las empresas. Porque ¿por qué subsidia a la industria automotriz y no subsidia a la industria cerámica, por ejemplo, en Puebla? ¿No? Para tomar un ejemplo tonto, ¿entendés? Digo, estas exenciones son del gobierno de Puebla o del Estado federal. Eso es del gobierno de Puebla. Bueno, ahí explica más porque genera empleo en la zona, empleo directo e indirecto, y ahí explico un poco más. Sí. Pero el monto, es básicamente el gobierno de Puebla. Sí. Por el monto de las exenciones, sí. ¿Hay algún cálculo sobre esto en términos de millones de dólares? No, yo no tengo ese cálculo, nada más tengo esa información de la negociación que hubo entre el gobierno del estado y la armadora, la automotriz, pero nada más, o sea, en términos de cálculos específicos de en cuánto andará, no tengo ese dato. Sí, no. Respecto de lo que dice Marta, nosotros estuvimos discutiendo en estos días también
en la misma lógica, digamos, sobre las leyes de primer empleo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde pone el dinero el Estado? ¿Qué dinero pone y por qué lo pone de esa manera, digamos, ¿no? Porque finalmente hay una especie de naturalización, ¿no? De ciertas ideas o ciertas formas de inversión del Estado que muchas veces podrían ser direccionadas, digamos, para otros desarrollos estratégicos, ¿no? Por otra forma de posicionamiento. Quiero decir, en este caso, particularmente, la industria automotriz es una industria, digamos, que tiene particularmente buen nombre, digamos, ¿no? Igual que las leyes de primer empleo, no podemos salir muchas veces a decir, estamos en contra de la ley de primer empleo, pues dice, ¡ay! Insensibilidad, no te interesan los jóvenes, más o menos, ¿no? Nos dicen. Pero decimos, no, no es que no nos interesan los jóvenes, nos interesa el dinero del Estado y cómo el dinero puede realmente aportar, ¿no? A mejorar las condiciones de vida. Ana se refiere a una ley que es no sé si en México dicen que es un mamarracho. El mamarracho un engaño, una cosa fea, ¿no? Algo... Porque una defecio. Una defecio, porque esta ley de primer empleo, que se supone que es para estimular la incorporación al trabajo de calidad a los jóvenes, no les le baja costos laborales, o sea, impuestos laborales, le paga, o sea, le da un incentivo pecuniario a las empresas y no les exige nada, ni una hora de capacitación. ¿No? O sea, esto que como señala Ana, es como el Estado resuelve, y la misma ley dice que en caso de mucho déficit, el Estado puede endeudarse para pagar esto, ¿no? O sea, que es ridículo que una ley de primer empleo diga que el Estado se puede endeudar. Entonces, bueno, es esto, como, a ver, yo diría, es como intenté plantear antes, que es la política, ¿no? Es decir, la política define quién es el beneficiario de los recursos del Estado y quiénes no, finalmente es esto. Pero la verdad que me sorprendió mucho las exenciones, porque esto ya de que le hagan la ciudad me parece un poco exagerado. Bueno, pero es cierto, incluso se ha publicitado en los medios, ¿eh? Bueno, perdón que los interrumpa, pero tenemos aquí una nueva generación del otro lado de la mesa. Eso es, Julio. Ese es nuestro futuro. Julio y Miguel Ángel, ellos mismos van a presentar dos proyectos. Uno, por el bien estructural que planteamos antes, parecido en línea con lo que se habló de la industria automotriz, y otro por el lado más bien del trabajo no clásico y aspectos identitarios, particulares de también un sector nuevo, ¿no? Un sector en expansión. Le pedimos básicamente por el horario que sea como más o menos... La intención será darlo en cuestión express. Para ir cambiando las diapositivas. La cambian de allá. Ok. Bueno, primero que nada les agradezco muchísimo la linda recepción que me han dado aquí en el Citra. Muchísimas gracias. Y bueno, yo les vengo a platicar de un tema que vengo desarrollando desde la maestría, y es laborando el ocio de los otros, ¿no? Es decir, trabajadores nocturnos de bares en la Ciudad de México. Ahorita un poquito más adelante voy a tratar de explicar la diferencia de el concepto, la idea de bares que tenemos en México de la que tenemos, la que tienen ustedes aquí, que es muy distinta. Para el caso mexicano, está totalmente asociada al carácter de nocturnidad. Bueno, si pudiéramos dar la que sigue, ahí tendríamos, bueno, ¿por qué la relevancia y justificación temática de esta idea, ¿no? El asunto es que se fue encontrando que este trabajo es, hablando de jóvenes y primer empleo, tiene mucho que ver con una primera puerta al mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque hay una prenoción de que va a ser un trabajo fácil, de que es casi un no trabajo, y entonces muchos jóvenes se insertan por ahí, ¿no? Es un mercado permanentemente abierto, que es accesible, digamos, y sobre todo que prioriza el carácter de juventud, ¿no? En un sentido de estética, de fenotípico, etc. Y también la justificación que encontramos desde un punto ya
ya tratando de alejarnos un poquito de la cuestión netamente de lo juvenil, sino con lo laboral, es que tiene una particularidad, que se trata de trabajadores asalariados, pero que el salario no es el grueso del ingreso. El grueso del ingreso es la propina. Entonces, esta es una particularidad, ¿no? Platicando un poquito lo que se pudo en estos 3 meses con algunos trabajadores de aquí del caso argentino, es distinto porque para ellos el salario es como la parte básica y la propina es como complementario, ¿no? Y en el caso mexicano es totalmente al revés. ¿Y esto qué pasa? Nos invita a pensar en este caso de que muchos extranjeros, sobre todo, no sé, pensar muchos estadounidenses y europeos, hablan de que la industria de los servicios mexicana, qué desvividos son por atender a las personas, que qué amables, qué lindos, qué maravillosos. Y bueno, encontramos que aquí hay una funcionalidad, ¿no? Que es la propina. Si no hay propina, no van a comer. Entonces es hora que vayan generando y desarrollando ciertas prácticas y técnicas muy particulares para el trabajo, ¿no? Y por el otro lado, es que también es un trabajo que es predominantemente en negro, y aquí como le llamarían, es decir, totalmente precarizado, no hay contrato de trabajo, que es la diferencia con lo poquito que pude ver en el caso de aquí, que sí hay un contrato al menos. Aquí, el hecho de que se haga una contratación formal o se empiecen a dar prestaciones, es una dádiva que se da casi como un dote, un gran derecho que se le empieza a dar a algún trabajador que generó una confianza, que pasó varios años al servicio del propietario. Entonces por ahí va la idea, ¿no? Decir, bueno, es un tema que no se ha trabajado, hay muy poca publicación, de hecho, así en específico sobre el trabajo en América Latina no se ha desarrollado por este lado, ¿no? Voy a tratar de irme rápido. Y, bueno, la que sigue, por favor. ¿Cuáles son los ejes de estudio entonces aquí, no? La nocturnidad y trabajo. Por un lado, la vida cotidiana de este trabajador ya se organiza a partir de una inversión del tiempo, ¿no? Aquí es en la noche enteramente. ¿Y qué pasa? Bueno, esto ha generado que tengan dificultades con pareja, con cuestiones familiares, con esa estructura, porque ellos laboran el tiempo del ocio, ¿no? El tiempo que está destinado a esta parte, y entonces hay que irlo pensando en la nocturnidad, no solamente en esta cuestión, digamos, subjetiva de vida cotidiana, sino incluso también en el costo de vida que puede tener, ¿no? Y el desgaste también que genera, y los riesgos psicosociales del trabajo al tener invertidos los ciclos circadianos. Subjetividad laboral y trabajo emocional. ¿Por qué? Porque es un trabajo que no es solamente un facilitador de bebidas, ¿no? El trabajador del bar, sino que desarrolla lo que estamos tratando de llamar un performance laboral, que requiere un sinfín de actividades que son aprendidas en experiencia y que también están atravesadas por la condición de género en cuanto a la cualificación, lo que va a buscar el cliente también, y la interrelación también con el propietario o representante del capital, ¿no? En ese sentido, lo primero que nos llamaba era pensar Hochschild y el trabajo emocional, ¿no? Que se había trabajado anteriormente, pero aquí encontrábamos que en el trabajo emocional muchas veces de Hochschild va más enfocado hacia que la empresa tiene mayor injerencia, dicta cómo van a hacer el trato, muchas veces. Sí espera que el trabajador ponga de su parte y llega a esta, digamos, fábrica de sonrisas, pero hay un comportamiento más pautado, y en eso se distingue un poco el trabajo de los bares nocturnos, que no es como un McDonald's, digamos, en que sí hay una actividad de un trabajo netamente emocional, sino que encima tiene otras particularidades que puedo dar, aunque sea así de rápido tantito. Y bueno, hace falta meterse en perspectivas sociológicas y antropológicas de la propina, que ello nos invita a que no podemos estudiar al trabajador del bar solamente en él, sino que tenemos que pensarlo en la interrelación entre el cliente, el trabajador y el propietario. Porque entonces también la propina lo primero que uno podría venir a la mente es, bueno, el cliente califica el trabajo por medio de una propina. Y yéndose un poco más en profundidad con esto, encontramos que no solamente es así, sino que a veces la misma construcción espacial, la construcción de la cosa del lugar, genera un deber ser de dar una propina, independientemente del trato recibido por el trabajador, los más exclusivos. Y el Comunitas y el performance laboral les hablo un poquito más adelante de cómo tiene mucho que ver para que
el trabajador decida mantenerse en ese lugar, y también para que para que el mismo trabajo funcione, requiere un comunicación, un sentido de comunidad, por lo mismo de que son plantillas laborales pequeñas generalmente, en comparación con fábricas. La que sigue, por favor. Aquí, la que sigue, por favor. Ándale, gracias. Aquí que encontramos, trabajo de ocio nocturno realizado en bares. No sé si se llega a ver ahí más o menos claro, pero encontramos que lo que ya se había mencionado de la nocturnidad, como también los trabajos de interrelación cliente-capital-trabajo. Esto aquí nos viene a pensar en carácter estético, que es fenotípico también, considerando que para el caso mexicano existe un fuerte racismo y también lo que Cruz Carretero denominaba una pigmentocracia, ¿no? Entonces genera que para algunos espacios se vea un perfil físico definido, ¿no? En el caso de la Condesa ya lo hemos visto que ahí es como una extensión de Argentina, digamos que muchísimos son argentinos, y también incluso esta otra parte que pudiera ser que como el bar lo que oferta es una unicidad, una particularidad, y asociada a consumos culturales, a consumos juveniles y a tendencias de moda, también hay algunos bares que directamente dicen, requerimos trabajadores con tatuajes, con rastas, tal. Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos que luego en el imaginario, las prenociones del trabajador joven, lo permiten que se asuma como alternativo, como algo que va en contra del sistema, es en realidad simplemente un perfil hacia una mano de obra ya tal cual, ¿no? Y bueno, hay una diversidad de modelos productivos, que este es un tema que surgió en el último año del trabajo, que nos invita a pensar que, por ejemplo, en el que ustedes llaman boliches muy grandes, encontramos un corte taylorista, ¿no? Este fordista en el que el trabajador tiene que tener, realmente no puede dejar, el bartender no va a dejar la estación, y hay una lógica que incluso se enseña a nivel profesional de cómo acomodar las copas, de cómo acomodar los tipos de bebidas entre los más populares, los que tienen que estar a la vista, los que no, los que son de lujo más para que estén más de ostentación, dónde va a estar el hielo, tal. Es un trabajo de corte netamente fordista, al punto en el que también en algunos se llega a desdibujar la figura del mesero. Es decir, encontré en el caso mexicano varios boliches que no tienen meseros, sino que solamente son bartenders con una oferta que solamente es cerveza, agua, bebida energética. Tenemos el sentido casi fabril de producción ahí, como tenemos la contraparte, que es esto más artesanal, ¿no? El bar más pequeño, cercano al pop, en el que tú puedes ver el trago no solamente es un fin maquilador, sino que se da un tiempo, está preparándolo, y hay una estética y una apreciación del saber hacer y de cómo se va formando, ¿no? Y también hemos encontrado que hay mezclas, ¿no? Y también en cuanto a la relación con el propietario, que en algunos se juega incluso una situación que parecía en un principio menor, pero no lo es tanto, que es la de jugar con la estructura familiar. Por ejemplo, que el mismo trabajador dice que somos como una familia, y el propietario diga, es que todos aquí tenemos que ser como hermanos. Y también que sea endogámico en cuanto a la cuestión de parejas, por lo mismo de que se pasa una cantidad tremenda de tiempo en el bar. Y bueno, obviamente el concepto ampliado de trabajo y de trabajo no clásico, que es como parte fundamental de aquí. Sigamos con la que sigue, por favor. Aquí. Ya casi de. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, era este problema de cómo definir la unidad de análisis, ¿no? Por ese lado, decidimos llevarlo a bares, que era como una idea ya generalizada de lo que se tiene, pero en realidad se trata de espacios semiprivados asociados al ocio nocturno, con venta y consumo de al menos alcohol, y en los que existe una interacción directa entre el cliente y trabajador. Entonces, con ese carácter de selección, llegamos a sí, que es cuáles fueron dentro de esta multiplicidad que hicimos, que nos llevó a hacer unas tipologías que llegaban como 40 tipos de espacios de ocio nocturno, a otros que eran asociados al consumo, y el ordenador fue de trabajo, ¿no? Entonces, por eso quedan fuera los bares de franquicia, que serían tipo Wings y estos,
Quedan también fuera los bares con oferta abierta de prostitución, porque ya obedecen a otra lógica. Lo que se da en esos otros que sí se incluyen es a veces una ilusión o una potencialidad de que puede haber algo, ¿no? Muchas veces el cliente busca imaginarse, busca este como coqueteo entre el trabajador y el cliente, pero no es propiamente una oferta, un intercambio con esa prostitución, ¿no? Entonces crearon el modelo de boliches, el de microbar, que es una de México muy pequeñito que funciona, hasta con una persona o dos pueden operar el bar, en el que el trabajo se disimula, que es estos que son más asociados a los juveniles y en los cuales el trabajador no usa uniforme o usa un uniforme muy sutil y el performance es como más horizontal, de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué le sirvo? Y como que se disimulara que hay una relación de trabajo aquí. Y el otro, que es en el que el trabajo se exhibe, que es lo inverso, ¿no? Estos en los que con todo gusto, señor, que hay reverencias, que es a veces un monito, que es como una idea más clásica de un bar, pero hace un diferente performance, ¿no? Obviamente por cuestiones de tiempo no nos podemos detener en la que sí, ¿no? En cuanto a toda la diversidad que se puede hablar de aquí, pues rápidamente el enfoque metodológico es el configuracionista, junto con la metodología integral y el espacio socialmente construido y repetible, porque como les comentaba, aquí queremos sumar la cuestión de toda la profundidad que nos puede dar el espacio para pensar. La que sigue, por favor. ¿Cómo lo hemos acercado hasta ahora? En el acercamiento etnográfico es una observación densa in situ, en la cual se pudo observar que las jornadas de trabajo llegan a las 12 horas en algunos casos, sin pago de horas extra. A veces se les da, por ejemplo, dádivas, o se les puede dar alcohol, o también cocaína, por ejemplo. Hay un consumo muy alto de drogas en muchos bares, y tanto que a veces... ¿Eso forma parte del salario? Pudiera parecer, o sea, en algunos casos, con entrevistas con los propietarios, en el caso de una dueña, me dijo, tienen que estar contentas, mis trabajadoras, solamente contrato chicas, y si ya son las 2 de la mañana, que saben que se cierran en México, y sigue habiendo mucha gente, ya las veo cansadas, les doy un pericazo, se los invito, y ya van a estar, te van a dar otra hora más, y no te van a reclamar de la función. Entonces, da para muchísimo hablar todo esto, ¿no? Bueno, las entrevistas formales e informales, a los 3 elementos de la triada, ¿no? Sondeos a clientes, grupos locales con trabajadores, y un trabajo un poquito también intenso de etnografía virtual, que era algo que no habíamos tratado anteriormente. Esto ya fue también de este año, resultado que fue seguimiento de páginas de Facebook, de las páginas de trabajo, grupos de comunidad virtual ahí, y bueno, ello no se hizo también desde la mera empiria, sino que también tiene un sustento, ¿no? Algunas reflexiones y hallazgos preliminares que ya con esto casi hemos terminado, si quieres, corre de una vez las 3. Hay una baja valorización del salario. Al trabajador incluso se bromea con el salario, dejan que se junte a veces, o sea, no lo consideran puntual. Y hay casos en los que las sanciones son sobre el salario y un trabajador básicamente puede trabajar un día de gratis, si no fuera por la propina. En el caso de que se equivocó con una cuenta o le cobraron la vida extra, la llevó tarde, el cliente se fue y se lo cobraron a él, etc. Una tendencia con algo temporal o transicional, que no lo ven como un proyecto de vida. El punto más clave aquí, y también para hablar del estigma, es que no he encontrado en estos, o sea, no estoy haciendo trabajo de campo, una sola persona que me diga, me gustaría que mi hijo o hija siguiera mis pasos en el trabajo del campo. Diversidad modos de acceso al empleo se dan por redes digitales, se dan por anuncios en periódicos, se dan por la oferta abierta de que los mismos bares lo ponen, se dan por reclutadores. Sigamos con la que sigue. Hay una incertidumbre de la duración de la jornada laboral. No se sabe, tiene hora de entrada, que también puede ser flexible, incluso de salida también. Es negociada también, tanto el salario como la jornada, y la posición laboral es negociada, puede haber incluso casos de favores sexuales. Predominantemente jóvenes, y aquí queremos enfatizar esta parte de quienes parezcan jóvenes. Nos lleva a repensar esta idea de juventud. En algunas entrevistas alguien decía, todos los gatos en la noche son pardos. Y sucede, ¿no? En alguna entrevista, cuando se da en el día, te das cuenta de que la persona que le veías como de la edad ya se ve acabadísima, ¿no? Hay un fuerte valor de la sexualización e imagen del trabajador.
No es decir que, no, con esto no se dice que sea un trabajo sexual, sino sexualizado. La que sigue, por favor. Una marcada diferenciación por género en cuanto a los requerimientos, el estigma laboral que está acentuado en el caso de las mujeres, esta idea de que tanto en la unidad familiar puede haber ese estigma de que mi hija trabaja de prostituta, básicamente lo asume, como también el de como es trabajo, y en ese estigma laboral también está esta noción de verlo como un no trabajo, que hace una poca valorización del trabajo por parte de aquellos que conocen al trabajador del bar, que lo vean como, pero tú te la pasas de fiesta, bueno, tú estás en el bar, y que incluso lleguen a tener conflictos ahí. Y bueno, el Comunitas que les comentaba, que tiene un papel fundamental para la permanencia en el empleo, que esto también lleva a que hay casos de reciprocidades obligadas, que es una parte muy común de este rubro. Y ya casi para terminar, aquí ya les conté, las estrategias de supervivencia y resistencia al trabajo, ingresos complementarios, llamaba incluso a pensar a Van der Linden y cómo hablaba de que hay prácticas de pillaje que son anteriores, mucho anteriores a todo lo industrial y repensar esta parte de los modelos. Porque bueno, la alteración de las cuentas, ¿no? De las prácticas de meter licor sin que se dé cuenta el dueño, de cobrar en la cuenta un tipo de licor y dar otro, es un sinfín de estrategias que daría un buen rato solamente hablar de cuáles son las que hacen, pero son los ingresos complementarios, como le hemos llamado ahorita, son tanto expensas del cliente como expensas de la empresa. Hay un doble filo del uso de las redes sociales, lo que mencionaba de las reciprocidades obligadas, que no voy a tener. Y ya para terminar, es un saber hacer desarrollado la experiencia, que tiene esto una alta carga de elementos estéticos y fenotípicos, subjetividad de emociones, que al irles un fin utilitario de la maximización de la ganancia, es decir, la propina, puede ser interpretado como un performance. Ello a razón de la propuesta de Ann W. Johnson en cuanto al performance, que ella hablaba de que no es ni práctica, tampoco es representatividad, hay un problema ahí de traducción fuerte, sino que son las dos cosas. Y la propuesta que tenemos es sumarle una tercera hélice, que es la de la parte que surgió en los 20, ¿no? Con toda la idea de la cultura empresarial del performance como desempeño y como productividad, porque aquí ese performance tiene este fin que es el de la propina. Y bueno, ahí termino en esta versión como recorrido rapidísimo, espero haber caído en tiempo y muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, le toca el turno a Miguel Ángel Alfredo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal? Alfredo. ¿Qué tal? Yo breve hago una presentación básica de lo que es el proyecto de investigación. El proyecto de investigación se basa en educación técnica, formación técnica profesional y trabajo en la trama industrial argentina. Un estudio sobre las tensiones de una relación en disputa. Es un proyecto de investigación que se enmarca dentro del programa de estudio y relación del trabajo de la Flaxo UMED. Y básicamente es una idea de aportar al debate y al vínculo entre la educación técnica, la formación profesional y el mundo del trabajo en la trama industrial argentina, particularmente en la trama productiva automotriz, a partir de las iniciativas educativas en formación técnica y profesional, y cuál es el vínculo que tiene ello con el empleo sectorial. Se va a centrar básicamente, si bien se va a hacer una recorrida estructural de la trama industrial argentina, se va a centrar en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires tiene tres particularidades. Además de ser la provincia más poblada con el desarrollo industrial más grande del país, la modalidad técnica y la matrícula más grande del país, y además de eso, el municipio que yo elijo estudiar, que es La Matanza, tiene toda la cadena productiva y toda la cadena de valor alrededor de distintas empresas, particularmente, por ejemplo, el caso de la Mercedes-Benz, que produce automóviles y autobuses, tiene toda su cadena productiva encauzada en el municipio, además de tener la particularidad de que tanto las iniciativas privadas, por ejemplo de la empresa, una escuela de formación dentro de la empresa, como del gremio, como del Estado, tienen distintas propuestas formativas, y dentro de esas propuestas formativas las que se destacan son las del gremio de SMATA y las del municipio de la Intendencia de La Matanza.
¿Cuáles son los objetivos principales que tiene la investigación? Es diagnosticar la estructura industrial y automotriz en Argentina y en Buenos Aires, analizar la evolución de la oferta educativa y la demanda laboral y el empleo sectorial en Buenos Aires y en Argentina en general, analizar la evolución de la matrícula y la oferta formativa tanto privada como pública. Cuando se habla de privada se habla tanto de empresa como de gremio. Y fundamentalmente poder construir, en base a la perspectiva de los distintos actores formativos, cuáles son los saberes productivos que hay ahí y cuáles son las tensiones que hay alrededor de esa construcción. El periodo que se abarca va a ser 2006-2016 por dos motivos. Post década del 90 y crisis del 2001 hay un cambio en las perspectivas estatales, en las políticas públicas que se orientan al mercado interno y al desarrollo de una industria, pero además hay un marco institucional particular. Se sanciona la Ley de Educación Técnica Profesional y la Ley de Pasantías que dan un marco a este tipo de prácticas y que no solamente dan un marco, sino que centralizan la importancia de la formación técnica de los trabajadores, la cual en la industria automotriz es más que considerable. ¿Por qué industria automotriz en Argentina? Si bien no está al nivel de México en términos de producción y exportación, es una industria importante, no tanto por la cantidad de empleados que tiene en sí misma, sino por el efecto multiplicador que tiene dentro de la economía. Si bien, como decía Marta hace un rato, en la década del 90 sufrió un ataque brutal y la particularidad que tenía que teníamos una industria autopartista bastante importante, en la década del 90 con la apertura y con la liberación impositiva, lo que hace es llevarse puesta básicamente esa industria, producto que no podíamos competir ni con Brasil ni con otras industrias mucho más grandes, en el caso de México tampoco. Con el cambio de modelo de desarrollo que se da a partir de 2000, esta industria empieza a tener un crecimiento, pero tiene fuertes limitaciones, entre otras que tiene un alto nivel de complementariedad con la industria nacional, pero lo que tiene es una baja capacidad de generar nuevas innovaciones y nuevos cambios que generen mayor competitividad de esa industria. En este sentido me parece que es importante poder ver cuáles son los saberes productivos que están jugándose y en ese sentido cuál es la relación con la ocupación y el empleo que se va a dar ahí. Vamos para ir cerrando porque ya es la hora. Las fuentes básicamente con las que se va a trabajar son con las cuentas nacionales, con la EPH que permite ver cuál es el desarrollo, la encuesta industrial también del INDEC y otras bases ya más internacionales. Y para hacer... Creo que se cortó la transferencia. Puede ser, por la hora. No creo, estamos todavía, ¿se escucha? 5 minutos. ¿Se escucha ahí? Hola, Rocío, ¿estás ahí todavía? Estoy acá todavía, Ana, ¿cómo estás? Yo te escucho perfecto. Ah, no sé, se ve que Juan Manuel está... Juan, si se te corta en algún momento, podés salir de la sala y volver a entrar, quizás sea la conectividad. No sabemos. No. Juan, ¿nos estás escuchando? Creo que nada más cuando No. Bueno. ¿escuchas a ello o no? Nada, ¿no? Pero Me parece que no. Bueno, ya estamos redondeando la hora. Quiero agradecer, tenemos un par de alumnos, alumnas, particularmente del programa de formación de estudios y relaciones del trabajo de UMET y Flaxo, que nos acompañaron hoy. Gracias, que no nos pudimos escuchar, esperamos tener otra posibilidad de interacción. También con Juan Manuel, esperemos que esto sea el inicio, ¿no?, de un intercambio fluido entre los programas de estudio y también entre las productividades, ¿no?, tanto de CITRA, UMED, como del programa conjunto en relación a los resultados de investigación y temáticas relacionadas con el estudio del trabajo. Gracias de nuevo, gracias Marta por estas horas, gracias Juan Manuel, gracias a las nuevas generaciones. Y bueno, esperamos que la visita... Gracias a ustedes.
A la Argentina ya ha sido Sí, satisfactoria. vaya que lo fue. Gracias. Hasta luego. Gracias. Va a bajar.